Bon vespre, muy buenas tardes. Saludos también a todas las personas que nos ven en directo a través de Canal Marc o YouTube. Soy Pablo Pérez Dors, director de este museo de la Fundación Juan Marc en Palma. Y hoy les presento la segunda y última sesión de este pequeño ciclo dedicado a arquitectura contemporánea que nos ha brindado Yasser Mosh. Yasser, bienvenido otra vez a la Fundación. Veo algunas caras nuevas, los que no pudieron estar en la interesantísima charla de ayer sobre cómo ganar un premio Pritzker. Todavía están a tiempo de ver la charla dentro de algún tiempo cuando aparezca en nuestra web, pero están de enhorabuena porque podrán ver la charla que nos ofrece hoy, en la que Yasser va a enfocarse más en el panorama español, en las luces, sombras y tendencias actuales del mundo de la arquitectura contemporánea en España. Muchos de ustedes conocerán a Yasser por sus libros, por varios ensayos de arquitectura publicados en Anagrama, que van desde el primero, titulado La ciudad de los arquitectos, aparecido en el año 94, en el libro en el que Yasser reflexiona sobre toda la transformación de la ciudad de Barcelona con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992. Su siguiente libro, Arquitectura Milagrosa, reflexiona en este caso sobre el efecto Guggenheim o la increíble llamada que ha tenido la idea de proyectar un edificio icónico que ponga a una ciudad en el mapa, como decías ayer, que no sabemos muy bien qué quiere decir esa expresión. Otro libro que muchos de ustedes habrán visto y les animo a que lean es Queríamos un Calatrava, publicado también en Anagrama en 2016, libro en el que Yasser sigue la trayectoria de este controvertido y famosísimo arquitecto valenciano. Y su último trabajo es Palabra de Pritzker, del año 2022, libro que proporcionó el material de su charla de ayer sobre, son entrevistas con muchos, no todos, los ganadores del premio Pritzker y reflexiones sobre su práctica, su obra, etc. Otro libro muy recomendable. Cuando no está escribiendo libros, Yasser trabaja para La Vanguardia, de hecho está allí desde 1984, primero como responsable de información cultural, después ha sido subdirector y en la actualidad es editorialista, columnista y crítico de arquitectura para este periódico. Así que, como ven, estamos en muy buenas manos para la charla de hoy. Yasser, bienvenido. Démosle la bienvenida, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por venir a todos ustedes y en particular a los que ya vinieron ayer y dando muestras de sacrificio y abnegación están hoy aquí de nuevo. Desde un punto de vista arquitectónico, el primer cuarto del siglo XXI ha sido de transformaciones, grandes transformaciones, incluso podríamos decir revoluciones en España. Porque, como decía Pablo, en el año 97, con la inauguración del Guggenheim de Bilbao, se dio el pistoletazo de salida en España para eso que se llamaba la arquitectura icónica, espectacular, y que ponía a las ciudades en el mapa, tema para una tercera conferencia. Así fue también como Valencia consiguió la ciudad de las artes, un monocultivo arquitectónico de Santiago Calatrava, que consiguió la proeza de costar 1.300 millones de euros, 600 de los cuales fueron debidos al desfase entre el presupuesto inicial y el coste final de la obra. O así fue como Santiago de Compostela logró construir la Ciudad de la Cultura, diseñada por el norteamericano Peter Eisman, un proyecto desmesurado que solo con levantar la persiana cada día ya consume el 30% de todo el presupuesto para cultura de la Xunta de Galicia. Y así fue como Zaragoza, con ocasión de la Expo del 2008, cuyo leitmotiv era el agua, es decir, la sostenibilidad del planeta por extensión, creyó necesario construir un símbolo arquitectónico vertical, la llamada Torre del Agua de Enrique de Teresa, que era un edificio que tenía las fachadas, la planta era en forma de gota, muy oportuno, eso sí, para la efeméride, pero dentro no había nada, aparte de esta escultura. No había forjado, solo había una escalera perimetral por la que se subía arriba.
Y no contentos con tener ya un buen símbolo arquitectónico vertical, decidieron que necesitaban uno horizontal, que fue el pabellón puente que encargaron a Zaha Hadid, también una construcción en forma de gladiolo, esto es muy importante, y con una piel que tenía escamada que recordaba la de los tiburones y con una serie de condiciones de funcionamiento que también daría para otra conferencia, todas ellas impropias. No solo eso, ha estado vacío desde el 2008 hasta hace un año, sin ningún uso, lo cual nos indica cuál es o cuál puede ser la utilidad de la arquitectura icónica. Y así es como Sevilla, rizando el rizo, construyó esta obra extravagante del alemán Jürgen Mayer, que los sevillanos muy oportunamente han rebautizado como las setas. La arquitectura dominante más divulgada durante los años del cambio de siglo fue la icónica, la espectacular, la producida por los arquitectos estrella de vuelo internacional. El tradicional principio arquitectónico que nos decía que la forma sigue a la función se transformó en otro principio que nos decía que la función es la forma. Es decir, lo más importante del edificio era su forma, cuanto más llamativa, mejor. De tal manera que España se convirtió en un campo de cultivo muy apreciado por los grandes nombres de la arquitectura internacional, desde Rogers, Piano, Herzog, de Meuron, Gehry, Hadid, etcétera, etcétera. Y también podríamos mencionar a Calatrava, que no solo dejó sus obras por España, sino que además las esparció por el mundo, de Zúrich, Atenas, Milwaukee, Nueva York, Malmö, etcétera, etcétera. La buena noticia fue que este despliegue de arquitectura espectacular despertó una cierta atención hacia la arquitectura también en los medios de información general, porque las formas así rimbombantes pues llamaban la atención y hallaban su lugar en los medios de información general. Pero la coyuntura era engañosa, porque aquellos eran tiempos de bonanza económica en general, salvo en las crisis de inicios de los 80 o de los 90, y por tanto de conversión de la arquitectura espectacular en una inversión supuestamente rentable o productiva. De ahí venimos, de esos años, pero actualmente estamos en otra fase. Sentimos otras preocupaciones y nos fijamos otras prioridades, por dos motivos principales. Por un lado, la crisis medioambiental, con una creciente conciencia colectiva al respecto, y por otra parte, la crisis económica del 2008, con una afectación duradera sobre una parte importante de la ciudadanía. El calentamiento debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, el deshielo de los polos, la subida del nivel del mar, la desertización de importantes áreas del planeta generan una nueva conciencia medioambiental y reclaman una nueva actitud social, en particular entre los arquitectos, un colectivo que es sabedor de que la construcción es responsable de cerca del 40% de las emisiones de CO2, de que genera además el 30% de los residuos sólidos y el 20% de la contaminación de las aguas, y de que consume mucha energía ya desde la fase de edificación y, claro, mientras se mantiene ocupada. Cuando esa nueva conciencia había empezado a cuajar, llegó la crisis del 2007-2008, que puso en jaque la economía global y, de paso, la de España. Nuestro país estuvo en riesgo de intervención europea, cosa que ahora, en tiempos acelerados y de crecimiento español superior a la media europea, quizá algunos hayan olvidado. Fueron tiempos en los que, tras la burbuja inmobiliaria, llegó el batacazo económico en toda regla. Este batacazo tuvo un efecto tremendo en el ámbito de la construcción. El sector sencillamente sufrió un frenazo en seco. En el Colegio de Arquitectos de Cataluña, en su oficina central en Barcelona, en un año el número de visados de obra nueva cayó un 95%. Es decir, dejaron de proponerse un 95% menos de nuevas construcciones que el año anterior. Aproximadamente la mitad de los despachos de arquitectura en Barcelona cerraron. La actividad profesional quedó prácticamente paralizada. Los arquitectos emigraron o empezaron a concursar en el extranjero, o se refugiaron en la docencia, o reorientaron incluso muchos de ellos su vida profesional hacia otros ámbitos.
Los esquemas de actuación de los arquitectos estrella no desaparecieron, se trasladaron hacia otros confines, hacia los Emiratos, hacia China, hacia países donde el dinero todavía no parecía o no parece un problema. Pero los jóvenes arquitectos españoles, al menos los más despiertos, los que no se planteaban la posibilidad de renunciar a su vocación, asumieron que el futuro discurriría por otro camino y que debían reinventar la profesión y redefinir sus líneas de trabajo. De lo extravagante íbamos a pasar a lo esencial. Ese otro camino es el tema de la charla de hoy, en la que abordaremos las líneas más interesantes del trabajo arquitectónico en la España del siglo XXI y particularmente en Cataluña, Baleares y la zona catalanoparlante en general. Haré otras alusiones a distintas comunidades autónomas, pero serán muy breves y muy puntuales. En parte porque son más numerosas las obras construidas en el área catalanoparlante, con este criterio, puesto que podríamos decir que estas dos comunidades han ido por delante, y en parte porque resido en Barcelona, donde cada 15 días escribo una nota sobre arquitectura, sobre nuevos edificios en La Vanguardia, de modo que ese es el territorio que conozco mejor. Me fijaré con mayor detalle en unos pocos equipos que, a mi entender, han alcanzado niveles de excelencia e irradian este nuevo conocimiento, y los situaré en 4 distintas líneas de trabajo. Son equipos, en primer lugar, que han centrado sus esfuerzos en la investigación, en la reinvención de la construcción, guiada ahora por la vocación medioambiental. O, en segundo lugar, que han trabajado a favor de la renaturalización del territorio mediante un despliegue de recursos arquitectónicos. O, en tercer lugar, que han destacado en la rehabilitación del patrimonio ya construido, porque creen que rehabilitar viejos edificios en muchas ocasiones es una solución mejor a construirlos de nueva planta. En cuarto y último lugar, me fijaré, puesto que también son fruto de aquella coyuntura histórica, de aquella crisis, y porque forman parte de la actualidad más cosmopolita, en autores que, sin olvidar los requerimientos arquitectónicos del presente, creyeron prioritario, o acaso su única salida cuando aquí el futuro parecía cegado, buscarse la vida en el extranjero, y que allí no han renunciado a cierta expresividad y que hoy defienden una arquitectura sin adjetivos en la escena internacional. Estas 4 líneas de trabajo quizá no sean stricto sensu revolucionarias, como indica el título de la charla, pero sin duda son 4 respuestas claras y replicables a la desorientación que produjo entre los jóvenes profesionales el final de la etapa icónica. Voy a ilustrarlas, esas 4 líneas, con las trayectorias de 4 equipos, que son AC Arquitectes, Batlle i Roig, Flores i Prats y Barotsi y Veiga. Empecemos, pues, por la arquitectura de ambición medioambiental, para la cual he elegido como ejemplo destacado a AC Arquitectos, heraldos de esta línea porque, a mi modo de ver, son los más avanzados y porque son capaces de combinar la innovación técnica con la excelencia arquitectónica. Son además probablemente el equipo más admirado entre los jóvenes profesionales catalanes, según he podido sondear. Sus edificios son una innovadora y brillante respuesta arquitectónica a la crisis climática, siempre en busca del mayor confort, pero con austeridad económica y ambición arquitectónica. Componen esta firma 4 socios, por orden de aparición: Josep Ricard, de izquierda a derecha, Roger Tudó, David Lorente y Xavier Ros. Nacidos además en distintas ciudades de Barcelona, que estudiaron en la Escuela Técnica Superior del Vallès y abrieron estudio en Sabadell. Y este es otro rasgo interesante, porque son uno de los heraldos de un nuevo poder arquitectónico que, a diferencia de lo que ha ocurrido históricamente, ya no está centrado en Barcelona, sino que tiene bases en distintas localidades del territorio. Fíjense, por ejemplo, en esta obra en Gualba, en el Montseny, proyectada en el 7 y terminada en el 11. Respuesta, ¿cómo calificarla?, muy esencial de AC Arquitectes a las carencias económicas de la época y a la vocación de esencialidad. Es una vivienda pequeña que, en su deseo de economizar, reproduce la planta triangular del solar, empieza por ahí, se reduce de 2 plantas a 1, 2 en el proyecto inicial.
Recurre a un material humilde como es el ladrillo, a un diseño también esencial, prescinde de los revestimientos al uso, presentándose desnuda, lo cual genera una intensidad nueva, deja vistas las instalaciones y, sin embargo, está debidamente aislada para asegurar su efectividad energética. Durante la construcción, que se simplificó al máximo para que pudiera ser asumida por un único albañil local, se logró bajar el presupuesto inicial de 250.000 euros a 120.000 euros, previa reducción, claro, de las demandas de los clientes, pero sin faltar a las necesarias e imprescindibles condiciones de confort. Es un planteamiento de combate económico, pero que no condena a sus autores a una arquitectura de mínimos. Lo demostraron, por ejemplo, en esta casa en Sant Cugat, terminada en el 13, planteada con la misma esencialidad, pero sin renunciar a cierto hedonismo, logrado, eso sí, con muy pocos recursos. Esta vivienda se compone de 3 cubos de ladrillo exentos, con el programa distribuido de modo muy racional. Un cubo central de generosa altura para cocina, comedor y zonas comunes, que es el corazón de la vivienda y tiene muy buena conexión con el jardín, mientras que los otros 2 cubos, al lado y lado respectivamente de este, son pues, un lado para los padres y otro para los hijos. Y luego hay 2 espacios intersticiales entre los 3 cubos que son vidriados, uno para recibidor y otro para salón, y que pueden funcionar cerrados en invierno o abiertos al exterior en verano. La sostenibilidad en este caso se manifiesta con los muros, que son dobles y llevan el aislamiento interior, garantizando la inercia térmica en las 3 cajas, mientras que, por el contrario, en los espacios intersticiales se actúa con gran dinamismo térmico, puesto que sirven como un elemento que recoge calor en invierno, cuando hay insolación, y por el contrario, en verano es un área superventilada que refresca o contribuye a refrescar el conjunto de la casa. Esto sería uno de los espacios intersticiales abierto al exterior en verano. La sostenibilidad se manifiesta pues con los muros, que son dobles y llevan aislamiento. No, esto ya se lo he contado. Vamos a pasar a la siguiente obra. Esto es otra línea de trabajo de Arquitectas. En esta obra en Granollers, terminada en el 14, en una casa entre medianeras, por tanto, de una anchura muy limitada, lo que hicieron fue, ganar espacio en altura y conseguir un espacio mediante el cual se obtiene un lujo, digamos, de dimensiones que en una casa habitual entre medianeras pues no se conseguiría. Al recibir el encargo del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals en terrenos de la Universidad Autónoma, AC Arquitectas, en colaboración con DATAE, otro estudio preocupado por estas cuestiones, dispusieron de una oportunidad especial para desarrollar sus teorías, puesto que efectivamente en un instituto de la ciencia y la tecnología ambientals parecía la ocasión adecuada como para dar el do de pecho en temas de arquitectura medioambiental. El edificio terminado en el 14 es una especie de mega invernadero de 5 plantas que se responsabiliza por sí mismo de la eficiencia energética pasiva, evitando cualquier tipo de climatización artificial. Los recursos utilizados son varios. Toda la piel es de metacrilato y está automatizada, de tal manera que se abre y cierra en función de los estímulos solares, pluviales o ventosos, para así proteger el edificio del agua y del sol, o por el contrario, para garantizar ventilaciones. La distribución de los laboratorios se ha diseñado de tal manera, dibujando 4 patios centrales que aseguran la luz y la ventilación. La estructura de hormigón es ligera y de alta inercia térmica. La recogida de lluvia y la reutilización de las aguas permiten reducir alrededor de un 90% las aguas potables, el consumo de aguas potables. La energía geotérmica, en fin, una serie de recursos orientados hacia una climatización natural y con un resultado de todo ello que es una obra que en un día invernal, con 10 grados de temperatura exterior, consigue mantenerse los espacios de relación por encima del 15% y los despachos
a 20 sin ningún tipo de climatización artificial. Este carácter experimental y en ocasiones espartano del ICTA, Instituto de las Ciencias Ambientales, etc., contrasta con la sofisticación formal, con cierto manierismo incluso, si lo quieren, de Cristalerías Planell, una obra construida a partir de una preexistencia, concretamente, de esos dos muros. La obra fue inaugurada, la nueva, en el 16 como equipamiento público que combina el rigor murario con la delicadeza de las 4 torres de vidrio, aquí asoman 2 en la imagen, que lo coronan. Estamos hablando de un ejercicio de recuperación arquitectónica imaginativo y meticuloso en lo tocante a memoria, materialidad y eficiencia térmica. El encargo recibido por AC Arquitectas fue convertir aquellos 2 muros, única preexistencia que quedaba, en el origen de un centro cívico con 2 aularios y un espacio para entidades del barrio. Lo hicieron cerrando el edificio con ladrillo y pavés de vidrio y colocando sobre la cubierta 4 chimeneas de vidrio de ancha base que actúan como climatizadores y perfilan la silueta de la obra. Pero el elemento más característico, a la vez que en cierta medida secreto, está en el interior. Es un patio corrido de 2 metros de anchura, aquí aparece en la imagen, situado entre la fachada histórica sur y la de nueva planta, que crea una cámara de aire útil a efectos térmicos y acústicos, además de permitir captar luz cenital. Este patio corrido y las 4 chimeneas del techo, aquí sí se ven las 4, logran una climatización con medios naturales que reduce al mínimo, en este caso un suelo radiante, las artificiales. Las chimeneas ejercen como invernaderos, captando calor e interactuando con el sistema de toberas verticales practicadas en los muros del edificio. Nos gusta, dicen AC Arquitectas, en lo que podría ser un resumen de su actitud en esta y en otras obras, nos gusta, dicen, que sea el edificio el que dé por sí solo las respuestas medioambientales, relegando los sistemas mecánicos. Lo ideal sería que el edificio fuera un ente emancipado, capaz de resolver el máximo número posible de retos medioambientales, mejorando la experiencia de las personas y el confort. Para ir acabando con ellos, en la bodega Clos Pachem, en Gratallops, en el corazón del Priorato, terminada en el 19, aquí tendríamos otra muestra de esta experimentación y de los hallazgos de AC Arquitectas. Así lo prueban, entre otros elementos, una sala de fermentación en cuyos muros hay hasta 5 cavidades, aquí se ven bien 2 o se intuye la tercera, hasta 5 cavidades por las que circula el aire, regulando de nuevo la temperatura y consiguiendo que no se mueva entre los 15 y los 25, tanto si es invierno como si es verano. O también han actuado, en una imagen que aquí no tenemos, en la superficie, disponiendo ahí una lámina de agua, como si fuera una piscina, solo que es de 1 palmo o 2 de profundidad, que también contribuye de modo decisivo a la refrigeración del conjunto del edificio. Termino este recorrido por la obra de AC Arquitectas con una de sus últimas obras, el bloque en Gavà de 36 viviendas protegidas, integradas en 3 volúmenes exentos entre pinos, en los que se propusieron aplicar lo aprendido hasta aquí, pero trasladándolo al bloque de viviendas. Hablamos de vivienda social con un presupuesto muy ajustado, que es lo que corresponde, pero en la que se garantizan en todo momento la iluminación, las ventilaciones cruzadas y una serie de ventajas que permiten que la vivienda de nuevo tenga un grado de autonomía muy importante en lo que respecta a su eficiencia térmica. AC Arquitectas han creado escuela ya, a pesar de que son personas que rondan o no llegan ni siquiera a los 50 años. Por ejemplo, Taller 11, el despacho de treintañeros tan solo, que el año pasado acabó una vivienda familiar, esta en Vilafranca del Penedès, de concepción tan radical como las de AC Arquitectas. Un volumen de 3 niveles, dividido en 2 cuerpos adosados, el de la izquierda para la vivienda y el de la derecha es en realidad como un gran espacio que actúa a su vez también como un depósito de calor, o si se abre como
Es decir, de nuevo regula la temperatura mediante un gran reservorio de aire que hay ahí. He dicho taller 11, que eran discípulos de AC Arquitectas, y tenían, por tanto, relación previa con el estudio, pero podríamos hablar de otros, como por ejemplo Josep Buñesc, un arquitecto de Lleida que se define como radical y silvestre, y que, buscando el más allá, intenta llevar estas condiciones de edificios autónomos o casi autónomos técnicamente, incluso a refugios de alta montaña pirenaica a 2000 metros de altura, o en lugares tan insospechados como una antigua granja de cerdos convertida en domicilio. Esta la he visitado, y también con sistemas totalmente pasivos de climatización. Lo peor que le puede pasar en el interior en verano, donde las temperaturas pueden acercarse a los 40, es que esté a 26 dentro. Y en invierno me parece que no baja de 19 grados. O también, si seguimos hablando de Buñesc, esta es su última obra inaugurada hace pocos meses, está en Dosrius, y está hecha con el mínimo de elementos, aparte de las placas solares, claro, y con la mínima complicación posible. Buñesc siempre dice que persigue la máxima sencillez, y eso significa seleccionar materiales de proximidad y poco impacto ambiental que se puedan ensamblar con facilidad. Significa trabajar con criterios de ahorro energético y bajo consumo, generar incluso su propia energía, evitar calefacciones y refrigeraciones al uso, y prescindir incluso de la grúa en la obra. Bastaba con el camión que trasladaba las piezas de madera, y con la misma grúa del camión ya se colocaban en el lugar que les iba a corresponder. El otro día, hablando con él, precisamente al visitar esta obra, yo le pregunté, digo, bueno, Josep, ¿cuál es el límite, digamos, en el que tú podrás seguir reduciendo o racionalizando el consumo? Me dice, ya estoy tocando hueso, pero seguiremos intentando avanzar. Podríamos hablar también de AZ Arquitectura, el equipo que inauguró el año pasado este centro comunitario en Trinitat Vella, en Barcelona, que es un auténtico edificio máquina, donde la prioridad absoluta, de nuevo, es la reducción de la huella de carbono. En este caso se consigue mediante una construcción en seco, con estructura mixta de metal y madera, con geotermia, etc., y con unos patios de ventilación interiores que, de nuevo, vuelven a ser una maquinaria en la que se controla el aire que luego se redistribuye por el conjunto del edificio para mejorar sus condiciones térmicas, siempre sin recurrir a los elementos, digamos, activos, siempre trabajando con elementos pasivos. O podríamos hablar, este también es una obra reciente, de Datae, la firma de Claudi Aguiló, que suma a su ambición medioambiental un refinamiento arquitectónico en lo formal, incluso singular. Esta obra en concreto me parece muy afortunada y ofrece un tratamiento del espacio, y sobre todo del espacio, aquí no se ve en lo que son los balcones, muy notable, hasta tal punto de convertir los balcones en ocasiones de 2 y 3 metros de anchura en auténticas nuevas habitaciones exteriores. Debemos hablar también de la labor sobresaliente del Institut Balear de la Vivenda, el IBAVI, en el terreno de la vivienda de protección pública a lo largo del último quinquenio, guiada de nuevo por dos condiciones, la emergencia habitacional y la emergencia dinámica, y priorizando siempre la obtención del máximo confort mediante criterios pasivos, uso de materiales de baja huella de CO2 y, a poder ser, también de proximidad, lo que a menudo lleva a un modelo de construcción en el que reaparecen modelos tradicionales. De alguna manera se llega desde la contemporaneidad y desde estos criterios medioambientales a soluciones que están emparentadas con la arquitectura tradicional. La lista de construcciones impulsada por el IBAVI en los últimos años es ya larga y muy inspiradora. Por ejemplo, las 14 viviendas en San Ferran, en Formentera, que fue una de las obras iniciales, denominada Life Reusing Posidonia, del 9 al 17, y basada en la idea de consumir menos recursos, lo cual
siempre tiene sentido, pero en una isla pequeña con pocos recursos como Formentera todavía más, pues con esta idea de consumir menos recursos sin disminuir por ello el confort. Y son viviendas en las que, por ejemplo, se aíslan las cubiertas con posidonia seca, recogida, supongo, de las playas y compactada en viejos palés reaprovechados. O estas viviendas en la calle Salvador Espriu, aquí en Palma, acabadas hace 2 años, con estructura de muros paralelos de piedra marés, funcionamiento climático también pasivo y cubierta de fácil ejecución. O en la misma calle palmesana, las 8 viviendas con estructura con presión que permiten usar materiales menos resistentes en busca de inercia térmica en el primer nivel y cerchas de madera en el superior. En estas promociones han participado del IBABI, han participado arquitectos también peninsulares, aparte de los baleares como Teda, y foráneos o peninsulares como Josep Ferrando, Carles Enric, Emiliano López y Mónica Rivera, Josep Buñés, etc. O como arquitectas, a los que ya hemos visitado, con sus 25 viviendas dotacionales en la calle Lope de Vega, a las que creo que les falta muy poco para acabar, en las que han dado un paso más y han construido, no son estas, perdón, de las de AC no tengo foto, han construido el edificio a partir de unos bloques hechos con los restos del edificio preexistente en aquel solar, en lo que se denomina minería urbana, es decir, los restos de marés procedentes del derribo del edificio anterior, que era un edificio que había que derribar, pues fueron reutilizados, recompactados y se usaron hasta 1000 toneladas de estos materiales debidamente puestas en bloques en los que se combinan distintos materiales de derribo. Este Dream Team de la arquitectura sostenible, ahora sí que toca la siguiente, avanzada, catalana y balear, tiene expresiones menos evocadoras de un lenguaje tradicional, más contemporáneas. Por ejemplo, estas 43 viviendas protegidas de Marta Peris y José Toral en Eivissa, terminadas hace 2 años, igualmente comprometidas con la climatización pasiva y ensayando además un sistema de muros de carga hechos con tierra compactada, de gran inercia térmica, de nuevo, y acústica. Carles Olivé, Francisco Cifuentes y otros defensores de esta conciencia arquitectónica medioambiental suelen recordar que las necesidades habitacionales del mundo van al alza. En el 2050 habrá 2.000 millones más de personas que ahora en el mundo. Y si se sigue construyendo con los métodos usados hasta ahora, las emisiones de CO2 se dispararán y para el fin de siglo la temperatura habrá aumentado al menos 3 grados. La Comunidad Europea dice que para el 2030 las emisiones deberían haberse reducido un 55%, algo que en la construcción no será posible si no es con otro modelo que prescinda del hormigón y en el que recuperen protagonismo materiales tradicionales como la cerámica, la tierra comprimida, la piedra de marés, la posidonia, etcétera, etcétera. La sostenibilidad, como dicen estos impulsores de esta revolución, no es un capricho, sino una cuestión de justicia social y global. Y yo añadiría una cuestión de supervivencia. En este ámbito de la arquitectura sostenible debemos hablar también de la progresiva vuelta de la madera como material de construcción. Aquel material apestado desde el incendio de Chicago ha regresado con fuerza como un material muy conveniente. Y al mismo tiempo, entre otros motivos, porque puede dar una alternativa al hormigón. Pero hay otra línea de trabajo arquitectónico contemporánea, y ahora abrimos el segundo bloque de esta charla. Bueno, antes les quería pasar unas imágenes para que vean la difusión de la madera. Este es un edificio de 5 plantas, también de Peris Toral, con estructura totalmente de madera. Este es uno de 6 plantas en Girona, y aquí se aprecia mejor porque el edificio todavía no está acabado, sino en construcción, y se puede ver que es todo de madera. También sirve para escuelas e incluso para estaciones de bomberos, que históricamente eran la némesis de la construcción con madera. Pues hasta aquí hemos llegado. Y también para bibliotecas. Esta es la Biblioteca García Márquez en Barcelona,
con la estructura totalmente de madera, que acaba además de ganar el premio Mies van der Rohe en su categoría de arquitectura emergente. Bueno, la madera, por tanto, es ciertamente un material muy adecuado y al alza en estos tiempos, pero hay otras líneas de trabajo arquitectónico contemporánea y ahora abrimos el segundo bloque de esta charla. Otra línea de trabajo que no se centra en incrementar el uso de la madera, sino que aspira a renaturalizar el territorio mediante una intervención de raíz arquitectónica, a fusionar la ciudad y la naturaleza, a generar nuevas naturalezas incluso. Es el caso de Batlle-Roig, que en este sentido son unos pioneros destacados. Urbanismo, paisajismo y arquitectura. Sobre estos tres ejes, Batlle-Roig han creado un despacho singular, tanto por el número de empleados, 160, una cifra infrecuente en España y más en estos tiempos post-crisis, y también por su elevada facturación. Ellos creen que renaturalizar el espacio público es prioritario y al poner en práctica esta creencia, desde el área metropolitana de Barcelona hasta escenarios tan distintos como Arabia Saudí, se han convertido en referente global de la arquitectura verde. Pero no solo eso, porque además se han convertido en los arquitectos de cabecera del grupo Inditex, el de Zara y compañía. Vamos a fijarnos en unas pocas obras de Batlle-Roig que reflejan sus diversos talentos y su orientación, y anticipada en el título de la tesis doctoral de Batlle, que era El jardín de la metrópolis. Un título que define su actitud de ir más allá de conceptos clásicos como urbanismo, paisajismo y arquitectura, y busca relacionarlos también con el espacio público, priorizando su renaturalización. Batlle-Roig debutaron hace más de 40 años, cuando en Cataluña se empezaron a convocar muchos concursos públicos. Frente a la opción italianizante que intentaba construir plazas, por ejemplo, con criterios muy arquitectónicos, suelos pavimentados, etcétera, etcétera, ellos optaron por una línea de trabajo en la que el verde, la vegetación, era un elemento central y que además acabó dándoles el sello a su estudio. Ellos consideran que este cementerio, cerca de Barcelona, el cementerio de Rocas Blancas, es su obra fundacional. Frente a competidores que proponían soluciones solo arquitectónicas, muy construidas, ellos usaron también recursos arquitectónicos, como muros de contención que integraban los nichos, pero en mayor medida quizá recursos agrícolas como terrazas cultivadas y también recursos de jardinería. Esta vía de aproximación al proyecto permanecería a lo largo de toda su carrera, buscando siempre la lógica natural del lugar en el que intervenían y no rechazando la arquitectura habitual, pero sí tratando de mezclarla con elementos naturales que obtenían un gran protagonismo. En esta línea, su obra más divulgada es probablemente la restauración paisajística del vertedero de la Vall d'en Joan en el Garraf, que se iniciaron en el año 2002 y todavía siguen. Este es el estado en el que se encontraron este valle, que desde 1974 hasta principios de este siglo fue usado como el vertedero de Barcelona y su área metropolitana. Allí se acumularon 85 hectáreas de basural, ahora cubiertas con tierra, escalonadas, en las que se han practicado 151 pozos de desgasificación y captación de biogás que emiten los residuos enterrados para generar energía, y además se han dispuesto unas balsas renaturalizadas, etc. Es decir, mediante el establecimiento o siguiendo este proceso agrícola, se ha llegado a recuperar la biodiversidad del lugar y el lugar vuelve a ser ahora accesible. De este aspecto hemos pasado a este. El cambio es impresionante. Han intervenido sobre una gran parte de este lugar, donde realmente ese propósito de renaturalizar, de devolver su entidad originaria a la naturaleza, se nota, unos reparan que ha sido una operación coronada por el éxito. Y si miramos de la izquierda para arriba, nos damos cuenta de que efectivamente es un work in progress, porque les queda todavía mucho trabajo para ir haciendo. Si en el Garraf Batlle-Roig intervinieron en un vertedero,
En los márgenes del Llobregat, en su tramo ya cercano a la desembocadura, se ocuparon de lo que era en la época una enorme cloaca. Observen el color de las aguas antes de su intervención. Eso es lo que parecía el tramo final del río, aquejado de vertidos industriales y dejado de la mano de Dios, cuando ellos empezaron a restaurarlo en el año 8. Lo sanearon, le dieron un tratamiento paisajístico unitario, resolvieron la relación con el urbanismo circundante y convirtieron las orillas en un espacio verde y de ocio, actualmente debo decir que muy frecuentado, no solo por estos 4 señores, sino por muchos más, sobre todo los fines de semana, por supuesto. De modo que donde había una barrera que dividía, se ha creado un espacio de relación y recreo que une. Valle y Roig son resolutivos en la gran escala, pero también hábiles en la microcirugía. Por ejemplo, en la conexión para bicicletas y peatones entre Barcelona y Esplugas. Un recorrido de 1 kilómetro que encajaron donde parecía que no había lugar para encajar nada, porque está situado bajo el trébol de autopistas que conecta el extremo sur de la diagonal, ya pues precisamente propiamente con las autopistas que van hacia Tarragona o Lleida o Zaragoza, etc. Desde su apertura, en el año 18, han circulado por aquí 2,5 millones de bicicletas e incontables peatones, fomentando el tráfico no contaminante entre municipios, algo que también han hecho, por ejemplo, en otros lugares, como en esta pasarela peatonal que va desde Barcelona hacia Montcada. Valle y Roig tienen pues un especial talento para trabajar en los patios traseros de las grandes ciudades, en los terrenos de nadie entre municipios y de regenerarlos. Pero su versatilidad no se detiene ahí. En su diversa cartera de clientes figura además desde el año 11 el grupo Inditex, para el que han construido ya cientos y cientos de miles de metros cuadrados, se dice pronto. Por ejemplo, en sus naves enormes y omnicomprensivas, por ejemplo en Sardañola o en Tordera, pero también en Arteixo, donde está la sede central de Zara y del grupo Inditex en general. No solo se han encargado de construir los distintos pabellones de este campus empresarial en una arquitectura pues, más convencional, sino que además, fieles a su tradición, han rodeado este campus de instalaciones industriales de un inmenso, han plantado cientos y cientos y cientos de árboles, dándole ese toque verde a su intervención de orden, digamos, más industrial y más de gran escala. Acabaré este breve recorrido por la producción de Valle y Roig con otra obra en curso, cuyo objetivo es transformar la antigua fábrica Mercedes en Barcelona en una megamanzana contra la crisis climática. De nuevo aquí tenemos 2 imágenes, el estado actual. Esto es una vieja instalación industrial que estaba en desuso desde hace quizá, no sé, una docena de años o algo así. Son hasta 9 hectáreas y la idea es convertir esta vieja infraestructura en una nueva infraestructura verde con la naturaleza en el centro del diseño, dando continuidad al eje urbano del Parque de la Sagrera, añadiendo 1 millar de nuevas viviendas para el barrio, combinadas con diferentes ambientes naturales. Esta es la misma estructura y esto es un render de lo que pretenden hacer, es decir, un espacio sombreado, refrescado, renaturalizado, etcétera, etcétera. Dedicado, por supuesto, al peatón, con los automóviles fuera, etcétera. Esta operación, resumen los autores, Valle y Roig, conserva estructuras preexistentes porque hay en nuestra sociedad una obsesión por derribar que no compartimos. Preferimos regenerar el barrio a partir de lo existente. Apostamos por un concepto de ecobarrio porque la dimensión del proyecto favorece su sostenibilidad. Queremos que funcione como un organismo vivo que produzca su propia energía, recoja el agua de la lluvia y se construya con criterios industriales y al tiempo económicos. Aquí podríamos hablar de otras obras
No, estas no son verdes, estas son de recuperación. No, decir también, y ya empezando a pasar al tercer ámbito, al de la recuperación de edificios, este de hecho sería un ejemplo, aunque como es de Valle Roig lo he incluido en la cosa verde, pero es verdad que nos sirve para enlazar con el siguiente ámbito, que es el de aquellos arquitectos que priman sobre todo la recuperación de viejas estructuras, de viejos edificios, para darles nuevo uso y ahorrarse los costes a menudo superiores de las construcciones de nueva planta. Esto no es una tendencia exclusivamente española, uno de los obras o proyectos arquitectónicos más celebrados de los últimos años es la recuperación hecha por el británico David Chipperfield del Neues Museum de Berlín, donde realmente consigue una fusión entre el edificio preexistente y su adecuación a la modernidad, que es modélica, o algo que ya vieron los asistentes a la charla de ayer, que son los franceses Lacaton y Vassal, con estos trabajos en Burdeos tan afortunados en los que decidieron que no iban a derribar un viejo edificio de viviendas tal y como les pedían, sino que lo que iban a hacer era aumentar su grosor y darles galerías nuevas con 3 metros de profundidad a todos los vecinos del inmueble. En la escena española, uno de los equipos que más se ha distinguido en esta idea de la recuperación de viejos edificios es el compuesto por Ricardo Flores y Eva Prats, formados, por cierto, en el despacho del desaparecido Enric Miralles, quien les inculcó un afán de investigación permanente y una consideración del estudio profesional como un laboratorio. Su intención es siempre preservar los viejos edificios en los que intervienen por su valor físico, por una parte, pero también por su condición de contenedores de la memoria histórica. Y, a partir de estas premisas, tratar de insuflarles nueva vida. Voy a empezar ahora un breve recorrido por el trabajo, precisamente centrado aquí en Palma, en estas 2 primeras obras, en el trabajo de Flores y Prats. Aquí está el Museu dels Molins, terminado en el año 2, que se basa en la recuperación de uno de los viejos molinos del Frente Marítimo de Palma. En esta obra se abordó como un laboratorio para desarrollar todas las posibilidades de la luz natural que entraba en el edificio, de la luz convertida casi en algo líquido, manipulable, que resbala por las paredes hasta llegar al punto de mayor profundidad del edificio. Los antiguos huecos en muros y cubierta se convirtieron en contenedores de luz y esa luz ordena la secuencia de la visita en lo que parece un gran macizo excavado. Paso a una segunda, esto es otra imagen de la misma obra, pero ahora paso a una segunda obra de Flores y Prats en Palma, al Casal Balaguer, en la calle Unió, integrado por un centro de exposiciones, dependencias museísticas, estancias administrativas, etc. Esta es la prueba tangible de que se puede intervenir en un edificio histórico respetando su carácter por completo, pero sin privarse de abrir nuevas entradas de luz, construir nuevas escaleras, una azotea de lenguaje contemporáneo con oficinas o, en suma, de introducir una constelación de pequeños y sutiles nuevos detalles, algunos de ellos, por cierto, con resonancias de la plástica de Enric Miralles. Los orígenes del Casal Balaguer, como sabrán ustedes, se remontan al siglo XIV, pero su fachada principal es del XIX. Lo primero que sorprende al visitante es este patio empedrado, evocador de las novelas de Llorenç Vilallonga, donde el tiempo parece realmente detenido. Pero si miramos la obra con detenimiento, pronto se advierten detalles de la intervención. Por ejemplo, en la planta baja, el muro ondulante que cierra la sala de exposiciones, o un primer tramo de la escalera del acceso principal, a la que se ha dado un ligero giro, o en el nuevo núcleo de comunicaciones verticales, con una rotunda escalera de hormigón de expresión brutalista. En la planta principal, destinada a museo, las estancias conservan todo su lustre histórico, merced a unas dimensiones muy holgadas, a las bellas carpinterías restauradas. También en esta sala se aprecian pequeñas intervenciones que permiten entradas de luz o generan visuales, pero sobre todo se aprecia la nueva intervención en la azotea, donde el lenguaje en ese viejo edificio ya se expresa de un modo mucho más desinhibido, un lenguaje que reivindican obviamente sus autores.
En suma, esta obra, firmada también por Chisco Pizza y María José Duc y terminada en el 16, es un ejercicio de rehabilitación que algunos califican de modélico, puesto que clarifica la organización de un edificio ahora público y le da una nueva vida traída a la contemporaneidad. Volamos ahora de Palma a Barcelona y en concreto a la Nova Sala Beckett, otro gran ejemplo del trabajo de Flores i Prats en el ámbito de la rehabilitación, la recuperación de elementos constructivos y la suma del tiempo como un material constructivo más. Flores i Prats optaron en esta obra terminada en el 16 por una intervención no intervencionista, como les gusta decir a ellos, en flagrante contradicción aparente, que reivindica el estado de ruina, el valor del tiempo como escultor y no oculta algunos descochones de la pintura y demás desperfectos motivados por el uso, apostando al tiempo, eso sí, por el inventariado, la reutilización y la recolocación de elementos, por ejemplo, las carpinterías o pavimentos. En muchas partes de esta obra lo que se ha hecho ha sido prácticamente desmontarla, desmontar todos sus elementos cerámicos o de carpintería o de yesería, etcétera, etcétera, y darles la vuelta al edificio como para darle un aire que tiene poco que ver con el anterior y al mismo tiempo mucho que ver, puesto que está hecho con los elementos preexistentes. Flores i Prats optaron en esta obra, no, esto ya lo he dicho, los espacios de la Nova Sala Beckett, ordenados en dos grandes naves y un espacio central, han tenido a lo largo de los años muchos usos. Nacieron como la sede de una cooperativa obrera en los años 20 del siglo pasado y luego fueron reformados para albergar escuelas, gimnasios, piscinas, etc. Ahora contienen, además de las instalaciones teatrales, un bar para los entreactos, salas de ensayo, escenarios teatrales, etc. En este edificio, viejo edificio, podríamos decir que todo es distinto en el interior de como era en el principio, pero al mismo tiempo se ha conservado en buena manera la atmósfera original, sin jerarquías ni servidumbres respecto a lo que fue en origen, pero con un gran respeto también. El aplauso recibido por esta obra ha valido a Flores i Prats atención internacional, primero en la Bienal de Venecia, donde son prácticamente unos habituales en las últimas ediciones, pero también encargos que finalmente no salieron, como del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, para construir su nueva facultad de arquitectura, o actualmente, esto es una maqueta, puesto que la obra está a medio hacer, están rehaciendo un teatro del movimiento moderno, fechado en los años 30 y creado por un discípulo de Le Corbusier en Bruselas, y ellos lo están transformando totalmente, conservando la fachada, eso sí, porque está protegida, pero renovándolo en gran medida en el interior. Flores i Prats resumen su filosofía en estas palabras. La herencia de los edificios, como decíamos antes, no es únicamente física, son también contenedores del tiempo y la historia. El resumen que hacen de su metodología de trabajo consta de 5 reflexiones. La primera es dibujar con el tiempo, transformando lo preexistente. La segunda, el derecho a heredar del pasado y el deber de pensar cómo mejorar sus cualidades al reformarlo. La tercera, la condición abierta de la ruina, que te da pistas. La cuarta, el valor de uso de los elementos que encuentras y cómo los reutilizas. La quinta, la atención al patrimonio emocional, a los valores intangibles que encierra un viejo edificio. Esta idea de reutilización de viejas construcciones, que hemos centrado mucho en Flores i Prats, se lleva a cabo de muchas otras maneras. En Barcelona está el antiguo distrito industrial del Poblenou, muchas de cuyas antiguas factorías, a la derecha, en este caso, se han reconvertido en vivienda y se han acompañado de otras de nueva planta, intentando llevar nueva vida a estos edificios, en este caso la obra a cargo de Jordi Garcés, presente en la imagen, aquí a la izquierda. Pero la idea de la recuperación del pasado industrial, en algunos casos, como en esta obra, nos indica que incluso se puede construir nueva vivienda en el interior de las antiguas naves. Esta es una obra de Roldán y Berenguer. O se pueden utilizar o reaprovechar algunas de las viejas naves, por ejemplo la de la izquierda, combinarlas con otras de nueva planta
y conseguir un museo, en este caso el Museo de Can Ramis, también en el Poblenou, obra de Jordi Badia. Y quien dice Barcelona podría decir otras ciudades, por ejemplo Pamplona, con esta recuperación modélica de Tabuenca y Leache en la Casa del Condestable, o esta más reciente de los mismos autores y otros en lo que había sido un convento de monjas y actualmente es la sede de la mancomunidad de la comarca con este aire metafísico. Y ahora, ya para ir terminando, vamos al cuarto grupo, a la cuarta línea de trabajo arquitectónico, que es un tipo de respuesta distinta conceptualmente a las tres que hemos visto hasta ahora, aunque también coincide con ellas en que es un tipo de respuesta a la crisis económica del 2008 y una línea de autores que, sin olvidar las exigencias arquitectónicas de nuestro presente, creyeron prioritario, o acaso su única salida, cuando aquí el futuro, insisto, parecía cegado, en buscarse la vida en el extranjero. El equipo elegido para ilustrar esta línea es el de Fabrizio Barocci y Alberto Veiga. Observes el parecido, bueno, aquí quizá no tanto, de Veiga con nuestro amigo Pablo. Es que llevo 2 días diciéndolo, te voy a sacar en una foto. Bueno, un arquitecto italiano, el de la derecha, y gallego, el de la izquierda, que se conocieron en Sevilla y abrieron hace 20 años su estudio en Barcelona, habiendo trabajado desde entonces para países como Polonia, Suiza, Estados Unidos, China o los Emiratos. Y no con obras menores, sino construyendo equipamientos culturales como el de la Filarmónica de Szczecin en Polonia o en la reforma integral del campus del Art Institute de Chicago. Proyectos generalmente con mucha expresividad, como se demuestra en esta obra primera en Águilas, en Murcia, el Auditorio Infanta Elena, creo que se llama, que es un gran cubo blanco inaugurado en el 11 con 2 fachadas cóncavas que podrían parecer en primera instancia muy caprichosas y quizá tengan algo de caprichosas, pero que al mismo tiempo responden a lo que es el gesto de la bahía en Águilas de un modo muy conveniente para cerrarla por su extremo norte. Y aunque puede parecer también un edificio muy hermético, cuando entras por ahí por abajo te enfrentas a ese ventanal de la derecha y tienes unas vistas sobre el mar que desmienten cualquier impresión inicial de edificio ensimismado o encerrado en sí mismo. O también podríamos hablar de la denominación, de la sede de la denominación de origen Ribera del Duero en Roa, Burgos, inaugurada con un día de diferencia solo respecto al auditorio de Águilas que acabamos de ver. Aquí Barocci y Veiga exhibieron su talento para situarse en el límite entre la trama urbana y el paisaje circundante, en este caso sobre el Duero, y para ejercer de filtro entre ambos espacios mediante un edificio que construye una nueva torre donde estaban los vestigios de la antigua muralla y que integra además muy bien esta parte limítrofe de la ciudad con la parte del otro lado, que es, digamos, la parte ciudadana. Esto, si venimos para aquí, ya estamos en la ciudad antigua. 2 edificios que dan una muestra de brío y contención, que son 2 virtudes que no suelen ir de la mano. Este arranque español de Barocci y Veiga, escasamente divulgado, dio paso a una obra mayor, como es la Filarmonía de Szczecin, en Polonia, que recibió el máximo galardón arquitectónico europeo, este no en la categoría emergente, sino en la senior, en el año 2017, creo, cuando sus autores no tenían 40 años, son los más jóvenes que lo han ganado nunca. Este edificio, con aspecto de cordillera nevada, busca, como es costumbre en sus autores, una serie de referentes en la especificidad del lugar, en la arquitectura que lo rodea, pero sin renunciar en ningún caso a lo que es su autonomía formal. Viene a ser un destilado y una abstracción formal de algunos de los edificios característicos de esta ciudad polaca que se distinguen por sus torres de remate afilado. Puede decirse que la Filarmonía reconoce su entorno, pero en cierta medida no se mimetiza con él, puesto que se expresa a su modo.
Esa es quizá la primera sorpresa que reserva el edificio al visitante, pero hay más. Después de esta blanca corporeidad, al ingresar en el vestíbulo, es un espacio con la altura prácticamente de todo el edificio, con una escalera convencional y con otra de caracol, por las que se accede a la sala filarmónica de 953 plazas. Allí el blanco del vestíbulo es sustituido por todo este ropaje dorado de composición fractal, muy aparente, pero digamos que la secuencia de los tres planos, el exterior, el del vestíbulo y este, constituye un recorrido, digamos, al menos sorprendente. Tras estas tres primeras irrelevantes obras, Barocci y Veiga recibieron encargos en Suiza, en un momento en que en Suiza se estaban construyendo 5 museos de nueva planta. Ellos eran los autores de 3. Esto da una idea de la proyección extraordinaria que han adquirido. Esto es el Museo Cantonal en Lausana, acabado en el 19. También está aquí, si se dan cuenta, repiten el truco de lo de Águilas, porque se entra por aquella puerta central en un edificio que vuelve a parecer hermético, pero de nuevo, de alguna manera, entras saliendo. Esta obra es un megaparalelepípedo inmenso, etc., pero voy a ir abreviando. Hay otras obras, como esta en Chur, en la Suiza romanche, en el pueblo de al lado es donde vive Peter Zumthor, al que veíamos ayer en una imagen. O otras obras, esta en Zúrich, que es una de las más recientes, un instituto de danza. Hay que hablar, para terminar, de un proyecto, bueno, no van a ver gran cosa aquí, pero es el proyecto para el instituto, no enseñan ni una imagen, está todo bajo contrato de confidencialidad y es imposible ver nada, pero sí que es necesario decir que este proyecto es de una dimensión ya espectacular, porque es la reforma integral de todo el campus del Art Institute de Chicago, que es el segundo museo por importancia y cantidad de obras en su colección, después del Metropolitan de Nueva York. Como no puedo dar mucho detalle porque no me lo han querido contar, sí al menos quiero dejar constancia de esta obra que realmente nos ilustra y nos sugiere el recorrido y la trayectoria espectacular que han hecho estos arquitectos. Bueno, no son los únicos que trabajan en el extranjero, también este lo vimos ayer en otra imagen, RCR en Rodez, el Museo de Pierre Soulages, o Herreros en Oslo, el Museo Munch, que es con la ópera probablemente la principal atracción cultural de la capital sueca. Podríamos seguir mencionando otras obras, pero es momento de recapitular y pasar a la conclusión final, que básicamente se resume en una. A diferencia de otras épocas, y dejando de lado estas últimas obras de autor, las de Barocci y Veiga, la arquitectura joven española más interesante no persigue la espectacularidad, ni busca poner ciudades en el mapa mediante la edificación de obras muy llamativas, ni fomenta una insensata competición entre dichas ciudades para ver cuál se hace con el bibelot arquitectónico más estridente. Lo que preocupa, lo que estimula el talento, lo que revela las cualidades de los profesionales jóvenes más despiertos es, por lo general, la práctica de una arquitectura que trata de dar respuesta urgente a las exigencias de la crisis climática, ya sea innovando los sistemas de climatización que permiten el ahorro energético o apostando por la renaturalización y la ciudad verde, o primando la recuperación de lo ya construido sobre la edificación de nueva planta. Sin olvidar, en ninguno de estos casos, ni tampoco en los protagonizados por profesionales que debido a la crisis del 2008 pusieron la vista y la obra en otros países, los valores tradicionales de la arquitectura, como son la atención al lugar y al programa, y por supuesto la composición, la materialidad, el espacio, la proporción, la relación con el entorno urbano o natural, el espacio público, etcétera, etcétera. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y buenas noches.
Yatser, muchísimas gracias otra vez. A vosotros. Bueno, pues como siempre tenemos la oportunidad de hacerle a Yatser algunas preguntas. Por favor, utilicen los micrófonos para que así puedan oír las preguntas las personas que nos están siguiendo en directo. Yo tengo uno y mi compañera Aina tiene otro al fondo de la sala. Quizás puedo empezar yo con una pregunta. Bueno, sobre todo, muchísimas gracias porque veo que, bueno, gracias a tu presentación, a tu digestión de pues, lo que está pasando a nuestro alrededor, nos propones o nos das una visión bastante esperanzadora, ¿no? Optimista de nuevas direcciones en las que estaban abriéndose camino los arquitectos en el momento actual y modos de hacer que están, pues, bueno, responden a las necesidades de hoy en día, a lo que está pasando en el mundo, pues una cierta sensibilidad que hacía falta, supongo. ¿Cómo ves tú, cómo crees que puede ser la arquitectura de, si tienes una bola de cristal, de dentro de 20, 30 años, un poco más futurista? No la tengo. ¿No la tienes y no la quieres tener? No la tengo la bola, digo. Ah, bueno, sí. Bueno, intentaré extenderme un poco más, ¿verdad? Hombre, lo que se puede decir, lo que pasará dentro de 20 años, con lo rápido que va todo, me parece que sería una temeridad. Pero lo que he querido ilustrar en esta charla es que me parece que hay una serie de actitudes muy interesantes y además, como decía al principio, protagonizadas por autores jóvenes entusiastas. Esto, para alguien que se haya criado en los años de la arquitectura espectacular, igual le sabe a poco, pero en realidad como usuario le va a saber a mucho más. Y en ese sentido yo creo que estamos yendo hacia una arquitectura más confortable de alguna manera, o en la que el ratio comodidad-coste de esa comodidad mejora de un modo espectacular con lo que hemos crecido, ¿no? Con lo que estamos acostumbrados desde tantos años. Esto sencillamente es algo no solo necesario, sino imprescindible. Y a mí me congratula mucho constatar que la gente, como decía, más despierta de las jóvenes generaciones, considerando jóvenes incluso a los que ya se acercan a los 50 años, pues va por ahí. Y que cualquier tipo de intervención que en principio que se separe de esta línea para aproximarse a la línea anterior, creo que está condenada, a diferencia de otras épocas, al fracaso comercial, en la medida en que es muy difícil que las administraciones escamadas por los abusos pasados de algunos arquitectos vuelvan a caer en ese tipo de trampas. Y también, pero sobre todo, por el entusiasmo que detecto en los practicantes de esta arquitectura necesaria. ¿Cuál será la concreción plástica o estética de todo eso? Bueno, lo veremos, pero ya estamos viendo algunos efectos y cuando me fijo en lo de arquitectas me doy cuenta de que no está reñido esa esencialidad con la calidad, con la ambición arquitectónica, ¿no? Gracias otra vez, Yatser. Ha sido un placer tenerte aquí ayer y hoy. Espero que también hayas disfrutado de tu visita a Palma y esperamos, pues, verte pronto. Gracias. Depende de vosotros, con mucho gusto.